Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los matrimonios. Por el trabajo. Por los difuntos.
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra Eucaristía. Esto nos dice el autor de la carta, que nos demos cuenta de que tenemos vida eterna. Muchas veces los apuros y las cargas de la vida cotidiana nos abruman y nos olvidamos que tenemos vida eterna. Le damos demasiada importancia a cosas pasajeras y demasiado peso a asuntos menores. Somos hijos e hijas de Dios. Tenemos ya la vida eterna. No vivamos en la pesadez ni en el desaliento, sino en la alegría y en la esperanza. Iniciamos nuestra Eucaristía cantando. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y ya puedo cantarle su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y ya puedo cantarle su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y ya puedo cantarle su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre que nos reúne hoy, que se ha manifestado a todos los pueblos, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Vamos a pedirle humildemente que nos perdone todos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, concédenos que el nacimiento del Salvador del mundo, revelado por la luz de la estrella, se manifieste cada vez más en nuestros corazones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijos míos, ¿quién es el que vence al mundo, sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesucristo vino por el agua y por la sangre, no solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Son tres los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres
están de acuerdo. Si damos fe al testimonio de los hombres, con mayor razón tenemos que aceptar el testimonio de Dios. Y Dios ha dado testimonio de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en su corazón el testimonio de Dios. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este: Dios nos dio la vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que está unido al Hijo tiene la vida. El que no lo está, no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión. Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor, Jerusalén. Él asegura la paz en tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Envía su mensaje a la tierra, su palabra corre velozmente. Glorifica al Señor, Jerusalén. Revela su palabra a Jacob, sus preceptos y mandatos a Israel. A ningún otro pueblo trató así, ni le dio a conocer sus mandamientos. Glorifica al Señor, Jerusalén. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Mientras Jesús estaba en una ciudad, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, se postró ante él y le rogó: Señor, si quieres, puedes purificarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: lo quiero, queda purificado. Y al instante la lepra desapareció. Él ordenó que no se lo dijera a nadie, pero añadió: ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Su fama se extendía cada vez más y acudían grandes multitudes para escucharlo y hacerse sanar de sus enfermedades. Pero él se retiraba a lugares desiertos para orar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos casi concluyendo este tiempo de nuestra Navidad, el próximo domingo con el bautismo del Señor y el nacimiento de Jesús desde el 25 de diciembre, que fuimos preparando con todo ese tiempo de Adviento. Lo que nos hace tiene que ser justamente esto de ser purificados por el Señor. Pero aquí hay dos actitudes muy importantes. Primero, de este enfermo, en cuanto que Jesús entra a la ciudad, es decir, Jesús que va pasando como siempre el jalaj, ¿verdad?, del hebreo, que es tan interesante esta palabrita, del caminar, del buscar, el Dios que busca y se pone a disposición del hombre, a disposición de cada uno de nosotros. Dios nos busca, queridos hermanos.
ñande yarago o guataina, llevas ñande noina, ñande atoin. Es decir, el Señor nos ama tanto, nos quiere tanto que nos está llamando continuamente. Y eso significa el halaf, como le estaba diciendo, ese caminar, ese buscar al pecador, ese buscar al necesitado, ese buscar al pobre. Y la pobreza mayor es justamente el hombre que no es feliz, el hombre que no se siente realizado. Y aquí entonces estamos encontrando a este Jesús que estaba en una ciudad. Jesús de nuevo que va caminando y que va buscando al pecador. Y aquí se presenta un hombre cubierto de lepra. Sabemos también que dentro de la semiótica, de los estudios también que nosotros hacemos, hay muchos que están acompañando, ¿verdad?, nuestros estudios con Ñande Yarañe en la semiótica. Es tan interesante los símbolos, los signos. La Biblia está llena de símbolos y de signos. Entonces por eso que tenemos que entender el significado profundo. ¿Qué es la lepra? ¿Qué significa la lepra aquí en el Evangelio? Cuando el autor sagrado está pensando en la lepra, está pensando en ese pecado que nos deforma. La lepra okarubeñanero ora lleva, okarubeñane canguerey. Ustedes habrán visitado algunas veces aquí mismo, ¿verdad?, en Zapucay, el lugar de los leprosos, y vemos justamente esta enfermedad cómo va comiendo, nos va deformando, nos deja sin manos, el rostro, en fin, allí donde te agarra esta enfermedad. Y es tan difícil, ¿verdad? Entonces, mirar y ver a esa persona que está sufriendo a causa de la lepra. Pero aquí entonces ubiquemos, queridos hermanos, la lepra como el pecado. Tal vez nosotros no tenemos esa enfermedad, pero sin embargo tenemos esta otra que es la espiritual. La lepra que es la espiritual, queridos hermanos, Okaruñanero Ore nos va deformando como personas en nuestros principios y en nuestros valores. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Pero aquí, interesante, porque este hombre, sabiendo que Jesús está en la ciudad, él mismo se presenta al Señor. Y al ver a Jesús, se postró ante él y le rogó. Dos verbos importantes, el postrarse. Ñañesú, ñañepomoipe, ñande yararenondepe, queridos hermanos. Actitud elemental, fundamental de todo cristiano. Dejarse tocar verdaderamente por Dios para postrarnos y ponernos de rodillas, ¿verdad?, ante el Señor. Esta es la actitud más importante. Jesús que se postra ante, o mejor dicho, el leproso que se postra ante Jesús. Y viene el segundo verbo, el rogar, el pedir, el yeruré, alleva peñan de yárabe, rogarle al Señor. Señor, si quieres, puedes purificarme. Si quieres, Señor, puedes purificarme. Y entonces, aquí viene la actitud, la segunda, ¿verdad?, que es la de Jesús. Jesús extiende la mano, lo toca y dice, lo quiero, queda purificado. Y Andeyara entonces no bopucuguasui, ¿verdad?, cuando mira, porque ve la intención de este suplicante, ve la intención de este leproso, esta actitud tan linda, ¿verdad?, de postrarse ante el Señor y reconocer, porque eso significa, yo soy humus, entramos en la humildad entonces, soy Adán, es decir, reconozco que soy tierra, polvo, barro, Señor, y necesito, y por eso te estoy rogando que puedas curarme, es decir, que yo pueda entender quién soy, el entender quién soy, porque la lepra, como les estaba diciendo, no es esa lepra tal vez física que nosotros tenemos, sino que es el hecho de no saber quiénes somos nosotros ante Dios. Y por lo tanto, después, que venían de Yara, nos olvidamos de Dios, lo dejamos de lado. Pero no quiere decir que uno se olvida porque tiene amnesia y dice no existe Dios, sino que es una negación de sí mismo, queridos hermanos. Todas aquellas personas que niegan a Dios, entre comillas, en realidad, ¿saben qué está pasando? Se están negando a sí mismas. Esas personas se están negando a sí mismas porque no conocen o no se conocen. Y aquí entonces verdaderamente hay otra enfermedad, ¿verdad?, que es la enfermedad psicológica, es decir, el no saber quiénes somos nosotros. Por eso es entonces que nos alejamos a Ñabolqué y algunos sí que luchan luego contra Dios o quieren luchar contra Dios. Eso es imposible, ¿verdad? O sea, sabemos cuál es nuestro final, es decir, es la autodestrucción, eso, queridos hermanos. Y entonces, sin embargo, este leproso se arrodilla ante el Señor, reconoce verdaderamente lo que el Señor
le está regalando y lo que el Señor le está dando, que es justamente la curación de su lepra, de todo lo que lo está deformando en su vida. Y al instante dice, cuando el Señor dice, quiero curarte, queda purificado, quiero curarte, lo voy a hacer. Y lo toca luego enseguida ya, ¿verdad? Que incluso aquí nosotros sabemos que Jesús está extralimitándose, porque ustedes saben que según el Antiguo Testamento no se le puede tocar a una persona impura, menos aún a un leproso, tocar. Eso es ya quedar impuro, ¿verdad? Y sin embargo, Jesús do yegua arui ante nuestros pecados. Al contrario, nos toca, se pone a nuestra disposición. Y después le ordena que no se lo dijera a nadie. Esta es entonces la famosa frase que nosotros conocemos cuando Jesús dice a la gente que nadie sepa. Es el secreto mesiánico. Esta frase tan interesante, ¿verdad?, del secreto mesiánico. Pero ¿por qué Jesús no quiere que se haga publicidad, bombos y platillos? Porque justamente no quiere, absolutamente no quiere, entonces, que la gente venga a Él simplemente porque lo considera un curandero, un taumaturgo, alguien que te puede hacer milagrerismos. Y eso, atención, porque las sectas, los protestantes normalmente nos hablan, venga aquí porque hay un milagro para usted y el milagro de Jesús, que esto, que aquello. No. El milagro verdadero de la curación de esa lepra es cuando Jesús toca nuestro corazón y nos hace diferentes. Cuando el Señor entonces nos quita de esa deformación espiritual, de esa deformación que podamos tener en nuestra forma de pensar y por lo tanto después de esas ideas que tenemos de Dios, del mundo, de la existencia, ciertamente también tenemos con respecto a los demás. Vamos a pedir esa gracia al Señor que nos purifique, que nos limpie, que nos lave de toda lepra, de todo pecado y que recibamos su gracia también, porque el Señor vuelve a decirnos, quiero curarte, lo monguerase, como ahí gatuñandere, que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, por tu Hijo amado, escúchanos, Señor. Por tu Hijo amado, escúchanos, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y consagrados, para que correspondiendo a la vocación recibida, sean bendición y consuelo en medio de su pueblo, oremos. Por tu Hijo amado, escúchanos, Señor. Por todos los creyentes, para que llevemos a cabo la misión que hemos recibido desde el bautismo, oremos. Por tu Hijo amado, escúchanos, Señor. Por nuestra sociedad, para que los valores cristianos, recibidos de generación en generación, sigan siendo esenciales para su desarrollo, oremos. Por tu Hijo amado, escúchanos, Señor. Por quienes son marginados y perseguidos por anunciar a Cristo, oremos. Por tu Hijo amado, escúchanos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte en público por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A veces te pregunto por aquello y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llame, así tal como somos, a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos.
¿Qué te daré? ¿Qué te daremos? Si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos? Si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oración. Acepta con bondad, Señor, las ofrendas de tu pueblo y por medio de este sacramento celestial, haz que se haga vida en nosotros cuanto proclamamos por la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente
en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Nos invitas, Señor, a tu mesa, y eres nuestro manjar, bajo el signo del pan y del vino. Hoy tu cuerpo y tu sangre nos da. Qué alegría hospedarte en nuestra tienda, recibirte en abrazo y comunión, y dejar que tu fuego nos encienda en hoguera de amor el corazón. Nos invitas, Señor, a tu mesa, y eres nuestro manjar, bajo el signo del pan y del vino. Hoy tu cuerpo y tu sangre nos dan. Comulgar es amar a los hermanos, compartir entre todos nuestro pan. Comulgar es vivir el Evangelio y por Cristo dejarse transformar. Nos invitas, Señor, a tu mesa, y eres nuestro manjar, bajo el signo del pan y del vino. Hoy tu cuerpo y tu sangre nos dan. Con el vino y el pan de Eucaristía nos prepara, Señor, un gran festín. El banquete de Pascua es profecía del banquete que nunca tendrá fin. Nos invitas, Señor, a tu mesa, y eres nuestro manjar, bajo el signo del pan y del vino. Hoy tu cuerpo y tu sangre nos da. Oración final. Señor Dios, que sales a nuestro encuentro en la participación de la Eucaristía, obra en nuestros corazones su poderosa eficacia, para que al recibirla nos hagamos cada día más dignos del don que nos haces, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Madre, consuélame
de mis penas. Es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlo ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tú lo tuviste más cerca que nadie, llevaste en tu vientre al mismo Jesús, con Él compartiste hasta tu sangre, que años más tarde derramó en la cruz. Un solo corazón, un solo latido entre tú y el Señor. Escuchar tus palabras es hacer lo que Él nos diga. Caminar a tu lado es caminar junto al Señor. Estar cerca tuyo, Madre mía, es estar más cerca de Jesús, más cerca de Jesús. Tú lo tuviste más cerca que nadie, llevaste en tu vientre al mismo Jesús, con Él compartiste hasta tu sangre, que años más tarde derramó en la cruz. Un solo corazón, un solo latido entre tú y el Señor. Escuchar en tus palabras es hacer lo que Él nos diga. Caminar a tu lado es caminar junto al Señor. Estar cerca tuyo, Madre mía, es estar más cerca de Jesús, más cerca de Jesús.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús, y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí, y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Un sí que nunca titubeó, mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir dijiste sí, y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Dijiste sí. Dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Es que la calle es tan oscura, y es que la vida está dura. Tanta gente al borde de la locura. Es que la situación está fuerte. Tanta droga, tanta muerte. ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? Yeah. La situación está fuerte, mi gente.
Mi calle más oscura y mi bloque más caliente. La maldad anda buscando a quien pegarle los dientes. Y es que son muchas las promesas, pero ya el tipo es presidente. Muchos los desempleos, pero los puntos no pierden sus clientes. Y el por culpable paga muchos inocentes. Ella solo dice ser, oye, una adolescente. Y no se quiere hacer responsable de lo que habita en su vientre. O no se ayuda, se graban los crímenes y la muerte. Más importante es un like que ayudar al pariente. Fulanito se cree Escobar, es un demente, pero para él no existe cárcel. Sigo de un teniente pendiente que hasta la música contamine el ambiente. Crece la corrupción y los políticos solo mienten. Hay una ola de crimen y ya es suficiente. Solo Jesús puede salvarnos de esta corriente. Es que la calle está oscura, la vida está dura. Tanta gente al borde de la locura. Es que la situación está fuerte. Tanta droga, tanta muerte. ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? Oye, otra noticia en mi teléfono. Asesinaron a 40 en el medio de un concierto. Un chamaco se mató, no comprendieron su sufrimiento. Se burlan del inmigrante por tener acento. La cosa es tan difícil cada día. Hoy el joven se influencia en tanta tontería. Su confianza la ponen en la brujería. Se conforma aunque todo sea una monotonía. En mi calle yo no veo el progreso. Aquel niño que corría hoy en día está preso. La niña sin dinero se vende por sexo. A David lo encontraron en una esquina tieso. El sentido común ha desaparecido. Ya nadie ayuda a nadie, todos quieren grabar un en vivo. Nuestra generación está de madre, te lo digo. Padre, ten piedad, por favor, yo te lo exijo. Es que la calle es tan oscura y es que la vida está dura. Tanta gente al borde de la locura. Es que la situación está fuerte. Tanta droga, tanta muerte. ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo? Yeah. ¿Hasta cuándo? Me pregunto por qué la gente se hace la indiferente. Tantas cosas que hoy están pasando y parece que ni lo sienten. Oye, dime dónde vamos a parar. Reflexión, esto tiene que terminar. El aborto hoy es como algo normal. La corrupción va calcomiéndose el sistema. El dios dinero gobernando las banderas. Y la codicia va agrandando las fronteras. Es que la calle es tan oscura y es que la vida está dura. Tanta gente al borde de la locura. Es que la situación está fuerte. Tanta droga, tanta muerte. ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo
tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Yo te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. De tu amor. ¿De qué me vale, Jesús? Toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un paso nuevo seré si me construye tu amor. Tu amor. En el silencio te abro mi corazón.